9 de julio de 2006. Final del Mundial, Berlín. Zinedine Zidane, el mejor jugador del planeta. Cabecea al defensa italiano Marco Materazzi y es expulsado. Todos vieron lo que pasó. Nadie supo realmente por qué. La FIFA abrió una investigación oficial, interrogó a testigos, analizó los labios de Materazzi con 3 expertos en lectura labial diferentes. Ese informe nunca fue publicado. ¿Qué encontró la FIFA? ¿Por qué archivaron el caso tan rápido? Y sobre todo, ¿qué le dijo realmente Materazzi a Zidane aquella noche para que el maestro francés perdiera el control en el último partido de su carrera? Esto es el lado B de uno de los momentos más famosos y misteriosos de la historia del fútbol. Para entender lo que ocurrió aquella noche en el Olympiastadion de Berlín, hay que entender quién era Zinedine Zidane en 2006. No era solo un jugador, era mucho más. Era el símbolo de la Francia multicultural. El hijo de inmigrantes argelinos que había conquistado el mundo. Aquella final era su despedida, su último baile, el cierre de una carrera legendaria. Horas antes, Zidane había sido elegido mejor jugador del mundial. Francia llegaba a la final como favorita, y Zidane parecía tocar el cielo por última vez. Pero había algo que el mundo no sabía. Zidane llegó a esa final cargando un peso emocional muy grande. Durante el torneo, supo que su madre, Malika, estaba hospitalizada en Francia. Esa información fue ocultada deliberadamente a la prensa para no desestabilizar al equipo. Solo unas pocas personas en el vestuario francés lo sabían. Y entonces apareció Marco Materazzi. La FIFA contrató a 3 expertos en lectura de labios de 3 países distintos o Francia, Alemania e Italia, para analizar con precisión lo que se dijeron los 2 jugadores. Los resultados fueron contradictorios y generaron un enorme debate interno. La versión oficial, todos conocemos, es que Materazzi insultó gravemente a la madre y a la hermana de Zidane. Pero según fuentes cercanas al caso, el informe completo, al que solo tuvieron acceso 4 miembros del comité disciplinario de la FIFA, contenía al menos 3 frases adicionales que nunca llegaron al comunicado público. Una de esas frases mencionaba directamente a la familia de Zidane de una forma mucho más agresiva y personal. Publicarla habría provocado un escándalo diplomático grave entre Francia e Italia en plena Copa del Mundo, algo que nadie quería en un momento tan delicado. El presidente de la UEFA en aquella época, el sueco Lennart Johansen, declaró años después en una entrevista poco conocida que hubo una presión importante para cerrar el caso de manera rápida y limpia. Nunca dio nombres ni detalles, pero su afirmación abrió aún más las sospechas. Además, la investigación reveló otro dato poco difundido. Marco Materazzi había recibido amenazas anónimas durante el torneo. La Federación Italiana las reportó de forma confidencial a la FIFA. Hasta hoy se desconoce el origen exacto de esas amenazas. Todo esto ocurría mientras Zidane cargaba con el secreto de la hospitalización de su madre. Un peso emocional que muy pocos en el equipo francés conocían. En la única entrevista profunda que Zidane concedió sobre el incidente, semanas después en Canal Plus, pronunció una frase que se hizo famosa: prefiero morir que pedir perdón por lo que hice, porque sé lo que me dijo. Esa frase completa solo se emitió en la versión original francesa. En todas las emisiones internacionales fue cortada o editada. Zidane nunca ha revelado públicamente las palabras exactas de Materazzi, y este último siempre ha mantenido una versión más suave de los hechos. Quienes estuvieron cerca de Zidane en el vestuario francés aseguran que lo que escuchó iba más allá de un insulto clásico a la madre. Era algo más personal, más hiriente, que tocó fibras muy profundas del capitán francés, especialmente en un momento en el que ya estaba emocionalmente vulnerable. El genio francés, conocido durante toda su carrera por su elegancia, temple y control absoluto, explotó como nunca antes. Aquel cabezazo no fue solo un acto de rabia momentánea, fue la explosión de un hombre que llevaba semanas conteniendo presión, dolor familiar y, posiblemente, provocaciones calculadas. Con ese gesto, Zidane escribió el final más amargo posible de su brillante carrera, un final que nadie esperaba de un jugador de su clase. Han pasado casi 20 años desde aquella noche en Berlín, pero la herida sigue abierta para muchos. Zidane nunca ha vuelto a hablar del tema con detalle. Se ha mantenido en un silencio casi absoluto durante 2 décadas. Materazzi tampoco ha profundizado más allá de sus declaraciones iniciales, en las que siempre ha minimizado el asunto. El informe completo de la FIFA sigue archivado, bajo llave, lejos del alcance del público y de la prensa. Esto genera una pregunta cada vez más incómoda. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué información tan delicada contenía realmente aquel expediente para que la FIFA decidiera enterrarlo de esta forma? Con el Mundial 2026 acercándose en Norteamérica, vale la pena hacerse una reflexión más amplia. ¿Cuántos expedientes más tiene la FIFA guardados en sus cajones? ¿Cuántas verdades incómodas, insultos, presiones o, incluso amenazas, han sido silenciadas a lo largo de la historia para proteger la imagen intachable del fútbol? Porque el caso Zidane Materazzi no fue y el primero,
ni será el último. La historia del balompié está repleta de incidentes que se investigaron en secreto, cuyos resultados completos nunca vieron la luz y que terminaron siendo reducidos a una versión simplificada para el gran público. Lo que sí sabemos con certeza es que aquella noche en Berlín no solo se perdió una final para Francia, se perdió el control de una de las leyendas más grandes del fútbol moderno. Y detrás de ese cabezazo icónico hay una historia mucho más humana, compleja, emocional y oscura de lo que nos contaron en su momento. Una historia donde el orgullo, la familia, la provocación y la presión se mezclaron de forma explosiva. Esto es el verdadero lado B del fútbol, aquel que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar. Si este vídeo te ha abierto los ojos sobre uno de los momentos más polémicos y misteriosos de la historia reciente del fútbol, imagina todo lo que aún está por descubrir en las sombras del balompié. Aquí no venimos a repetir las versiones oficiales que nos venden en los resúmenes de televisión ni en los documentales brillantes de los grandes clubes. Venimos a contar lo que realmente ocurrió entre bambalinas, los detalles que se ocultaron, las presiones que existieron y las preguntas que siguen sin respuesta 20 años después. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los secretos, pactos, traiciones y verdades ocultas que han marcado la historia del fútbol español y mundial. Déjame en los comentarios tu opinión sincera. ¿Crees que Materazzi solo insultó a la madre de Zidane, como se ha contado siempre, o había algo mucho más grave y personal detrás? ¿Piensas que Zidane debería haber pedido perdón? ¿O crees que su reacción fue totalmente justificada? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Esto es Aquel Fútbol, el canal donde contamos lo que otros prefieren olvidar. Nos vemos en la próxima herida de la historia.